Estamos aquí frente a ustedes nuevamente de una manera más formal, más tranquila, mejor, y muy agradecida a todos los que han visto y escuchado el video, porque he recibido bastantes congratulaciones, lo que me hace decidir que este es el formato que tengo que encontrar. Los textos quedaron atrás porque la presentación nuestra obedecía a presentar la obra. Luego nos perdimos porque ha habido un cambio muy grande en toda mi persona después de un infarto, donde yo escribí 50 años infinidad de textos, más de 500. Y ahora en este momento me pasa algo muy poco común, que se los voy a participar. No puedo escribir. Algo cambió en mi interior. Es como que nací a una nueva personalidad donde es más necesaria la comunicación con ustedes. También es cierto que me ha pasado algo muy increíble, como que es nacer en una frecuencia del pasado, después tener un accidente en el 64 grave y nacer a la vida psíquica, que también es de pasado y ya lo expliqué, y de pronto como que no existe nada en mi cabeza, como que hay un vacío total. Es cuando entiendo que pensar con el corazón y sentir con la cabeza, frase que escuché desde chica, desde la infancia, adolescencia, en la madurez, lo escribí cientos de veces. Es lo que me está pasando ahora. Entonces voy a tener que empezar a darles a conocer mi conocimiento, el que se ha integrado a mi corazón, y es cuando entonces me doy cuenta que viví una vida entregada a algo que no era de este planeta, evidentemente, y ahora estoy con ustedes. Esa es la razón de este video segundo, donde le puse un subtítulo: nada es lo que parece ser. Seguimos en la misma realidad, pequeñas y grandes mentiras, con una diferencia. Vamos a aclarar qué es la voluntad, porque es algo que lo tengo prendido de la garganta desde que empecé los videos. No existe tener voluntad o no tener voluntad. Lo que existe es no quiero o quiero. La voluntad es un acto netamente en nuestro cuerpo, químico, y lo que hace que los sistemas inteligentes nos muevan el cuerpo físico, y lógicamente tenemos actos voluntarios y actos involuntarios. Pero ese es un verso más. Entonces, es muy importante en estos momentos empezar a dar definición del contenido que tenemos dentro, a nivel químico, cómo funcionamos, y también la filosofía. Tenemos que dar algo de filosofía, y en estos momentos que hay tanto caos, tanto nervio, tanta histeria, vamos a aclarar en esta parte del primer capítulo todo lo que tiene que ver con la ira, la bronca, la rabia, algo para conocer. Nos vemos después. Para entrar en el conocimiento de uno mismo, tarea ímproba realmente, dado que en mi investigación no quedó un rincón, creo, sin observar. Tenemos a los maestros védicos como sus grandes sabios y proveedores reales del conocimiento humano. Y tenemos a los orientales para dirigir ese conocimiento interno hacia una fusión, casi diría que es lógica, porque el conocimiento estuvo separado durante milenios, única forma de resguardarlo, y en esa fusión
conocer los principios básicos del universo en la conducta humana. Yo considero que todos los niveles morales ya nacen con el individuo, porque si no existieran, nuestro contenido interno no funcionaría tampoco, dado que la perfección en todos los sistemas requiere de una conjunción no solamente perfecta, sino también tiene graduaciones donde la conducta interna posee no solamente una ética en sus conductores, un ramal y una red energética que camine y transite libremente en nuestro interior, no contenida. Entonces, para poder conocer nuestras distintas performances y estados internos actuales, que son los que llevan al caos, porque está pasando algo que no sucedió jamás. El hombre está perdiendo la conciencia, está perdiendo la ética, está perdiendo la moral, está perdiendo la tranquilidad, el disfrute, la belleza, y está cayendo en un extremo total de sí mismo. Ahora, ese proceso es natural, dado lo que nosotros informamos, es natural. Estadísticamente ya lo marcamos en 1978, en la sociedad dormida, que iba a pasar. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar? Cada uno aportar lo que pueda. Yo aporto lo que sé. Aporto a que el ser humano pueda rescatarse de sí mismo. En estos 2 años, casi 3, he tenido como manifestación de personas asistidas, mujeres, algo que realmente aterra. La mayoría de ellas con llanto por no poder controlarse ante una agresión constante que tienen con sus hijos. O sea, que la mujer está sintiendo internamente, no como a los hijos como responsables de lo que le pasa, sino lo siente como enemigos, con deseos de pegarle, de castigarlos. Yo creo que lo que está pasando actualmente en la sociedad argentina debe ser cuidadosamente atendido. Eso ocasiona en mi persona una profunda tristeza. Es como una alteración química que produce en el cuerpo una pérdida. Crea un estado igual energético. La pena es como una manta que nos cubre y no vemos más allá de ella. En la pérdida es cuando nosotros reclamamos y cuestionamos qué es lo que está sucediendo, cuando somos seres que tratamos en lo posible de solucionar la vida de muchas personas. Pero la tristeza es el saber y no poder solucionar, porque es un hecho que escapa a todo. No lo puedo manifestar coherentemente. Entonces es cuando uno se detiene y piensa cómo puede hacer para lo general lo que tiene que ser de manera personal. Y es cuando entonces tenemos que buscar esa respuesta adentro y dejar que se apropie de nosotros la paz y la quietud necesaria para razonar y discernir
sobre las causas de estos procesos, son todo la misma causa. Es la pérdida total de nuestra libertad interior lo que está causando esa agresión y esa violencia. Inclusive todos hablan de violencia de género, pero ninguno trata la violencia de género de las mujeres hacia los hombres, que también he podido comprobar, donde la mujer se retrotrae en la parte más indispensable y le quita lo sexual al hombre como castigo. ¿De qué? Realmente me siento desbordada, pero creo que en el razonamiento vamos a poder nosotros marcar de qué manera internamente hemos sido agredidos. Tienen que entenderlo y espero llegar a la comprensión de todos ustedes. Para entrar en función de lo que acabo de expresar, lógicamente que tengo que tranquilizar mis sentidos, utilizar las percepciones y, aparte de razonar, discernir lo que voy a expresar. Todo eso es un conjunto donde uno deja de lado la tristeza por la entrega desesperada de querer aportar algo cierto y verdadero a la vida de todos ustedes. Entonces es cuando nosotros no solo nos detenemos en pensar qué es la evolución de la especie, por qué motivo hemos caído en el extremo que es la involución, marcada tanto en nuestros textos y libros. ¿Qué es lo que sucedió? Que nuestros genes fueron para atrás. Nuestras condiciones humanas cayeron en un pozo. Bueno, este es el momento de ponerse de pie y de levantarse, justo cuando caemos y estamos en el fondo del pozo. Ese momento. Entonces es dejar de lado algo que no existe, como la voluntad que todos aportan. No tiene voluntad, dejó de tener voluntad. La voluntad no existe. Eso existe solo para nuestros sistemas, actos voluntarios, involuntarios. La voluntad no existe, es un pretexto. Existe el quiero, y realmente tienen que querer reconocer lo que les está pasando, porque es la única forma de enfrentarse a lo cierto. Quiero salir, y en ese quiero entonces volcar todas las fuerzas a esa salida. Entonces vamos a dar una explicación básica. De repente me voy muy científicamente, lamentablemente me cuesta bajar de una situación que he vivido toda la vida. Yo creo que nací científica y ahora entrar a un concepto de entendimiento cuando hablamos un idioma desconocido por todos, porque vamos a cuerpos que ustedes ignoran, entonces es un poco difícil, pero lo vamos a hacer. Vamos a tratar de dar una explicación de lo que es la bronca, la ira, en sus dos conceptos. Ira es creación, es fuerza moral. La bronca es el extremo. El ego es necesario, sí, es necesario para nosotros, pero estamos en otro extremo. ¿Cuál es el extremo? Los chakras, cómo manejan nuestras vidas, son las pequeñas rueditas que son como relojes biológicos que nos van aumentando o bajando
qué es la circulación, incluso la circulación también tiene que ver, y qué son las neuronas, para empezar a arrancar desde arriba de nuestro cerebro, al lado de nuestra, ¿cómo se llama?, de nuestro séptimo chakra. Tenemos en el hemisferio izquierdo cerebral y en el derecho 2 neuronas, una que aplica la lógica y otra el razonamiento. ¿Qué pasa con esto de utilizar el 3% cerebral? Caen a depresión y caen a la agresión. Quiere decir que ya estamos con 2 peligros en nuestras vidas: tener el cuerpo emotivo agarrado desde nuestro primer impacto genético, que ya nos causa un desastre, y tener en la comunicación lo que sentimos, lo que le damos sentido a lo que conversamos y no se dialoga, a lo que expresamos, está dependiendo de esas 2 neuronas, depresión y agresión. Vamos entonces paso a paso. Antes de hablar de evolución tenemos que hablar de algo muy importante, porque muy conocido por todos ustedes, que es la ira. Supongamos que usted tiene rabia, bronca, y trata de modificarla con meditación, yoga, en fin, oraciones, todo lo que usted considere que es de índole espiritual. ¿Usted sabe en realidad la naturaleza de la rabia y de la bronca? Muchos expresan estar tomados por ella. Difiere bastante. La ira es una reacción química emocional. La rabia es un subproducto del ego cuando tiene sus sentidos atados a los instintos. Quiere decir que lo normal es tener nuestros sentidos sanos. La ira, entonces, aplicada como fuerza moral, es creación. Pero en esta cultura opera de manera inversa. Observen. Aplicamos la ira cuando el ego se enfrenta con un aspecto de sí mismo que ha sido eliminado, desechado o juzgado en lo social como malo o pecado. Entran los virus. El ego entonces proyecta lo que se rechaza de sí mismo en el otro y dirige su fuego con el fin de remover el aspecto indeseable. Cuando utiliza sanamente esta ira sin violencia, crea una fuerza moral por ser esta rabia impersonal. Por eso la persona está contra el mal. Cuando ira arremete, es un obstáculo difícil de frenar, signo claro de la debilidad, egocentrismo e inseguridad. También lo podemos sumar a un sentido de culpa. Ustedes deben conocer que para que este suceso pase, se debe analizar primero el estado actual de la rabia y bronca. Como primer motivo tenemos el cuerpo emotivo atado desde el parto. Nacemos con el sello a uno de los más importantes cuerpos que hacen al disfrute, sentimiento, amor, moralidad y principios totalmente atados. Todo lo que posee esa carga química emocional está preso. Es natural que todos los sentidos corren en ese extremo. Por eso la adolescencia, que aún posee cerca sus conocimientos universales, entran en distintas generaciones en rebeldía. Saben que algo está mal dentro y fuera de ellos, pero no pueden determinarlo. El ego se proyecta como parte de la educación que determina lo tuyo y lo mío, atándose al primer chakra. El ego es dirigido en ese extremo a trabajar con el intelecto material, almacenando información que recibe de manera constante en ese proceso de identificación al logro buscado que nada tiene que ver con la naturaleza del hombre. Se estudia, se medita, se ejercita, pero la naturaleza del hombre no cambia. ¿Por qué? Porque todo comenzó mal. Si bien el estudio del ego, los chakras, permiten comprender una buena parte de los aspectos de sí mismo, no actúan. El hecho no se da. ¿Cómo lo asevero? Si así fuera, el mundo no estaba al límite de la autodestrucción, por no decir que ya está.
Los hombres no se habrían mecanizado extremadamente, las mujeres no sufrirían actos de violencia, agresión, donde la palabra cae en el extremo del mal, la vociferación, injurias, gritos causan dolencias y pérdida de control. En el cerebro no existe la unidad de una función, partimos de esa base. Todos estamos entonces detenidos en un error, una falla que nos tiene amarrado a esa red equívoca.